recorrido matemático que se acá, con una habilidad innata que tiene el tipo para la matemática, entonces llegaba a la densidad de energía que tenía dentro de ese cilindro, ¿sí? Y en esa densidad de energía lo sacaba a través de haber integrado esta ecuación diferencial, y en esa situación veía que como ya tenía la relación entre la radiancia y la densidad de energía, y lo hizo para un cuerpo negro, es decir, con todas las longitudes de onda, lo podía igualar los primeros términos con los segundos, y de esa manera tenía el c de la velocidad de luz que tiene ahí sobre 4 por la radiancia va a ser igual al c de la velocidad de la luz sobre 4 por el sigma prima que ya tenía multiplicado por la temperatura a la cuarta que le había quedado de la expresión anterior. Lo importante era que don Stefan lo había logrado relacionar a la radiancia con la temperatura de cuarta, pero le estaba faltando cuál era el valor de esta constante y cómo llegar a este valor de esta constante, y Boltzmann lo hizo utilizando la parte, relacionando la parte de la termodinámica, el primero y segundo principio de termodinámica, relacionándolo con lo que teníamos de... Parece que estoy tratando de hacer entre una persona. ¿Perdón? Relacionando con la parte del electromagnetismo que había desarrollado Don Maxwell. De ahí saca el valor de la constante universal, que nuestra unidad del sistema internacional es 5,67 por 10 a menos 8 vatios sobre metros cuadrados por Kelvin a la cuarta, ¿sí? Recordemos que la radiancia es energía por unidad de área, ¿sí? Por eso es que le termina quedando de esa forma. Entonces, en esa situación, necesita que le termine quedando así, y el Kelvin, ese que tienen ahí, elevado a la cuarta, ¿sí? Siempre recuerden esa parte de ahí. Completando eso, y viendo lo que había desarrollado la experiencia de Lumière y el otro científico que nunca me acuerdo el nombre, había logrado determinar en forma empírica las curvas de radiación, de radiancia que tenían, Lumière y Pirching, y lo relacionan con la longitud de onda, esa forma de la curva, ¿sí? Y con la temperatura. Quiere decir que bajo ninguna circunstancia se emite siempre de la misma manera en distintas temperaturas. Y que se genera entre los máximos de emisiones para cada una de esas temperaturas hay un corrimiento, quiere decir que la longitud de onda máxima, de emisión máxima para una temperatura, no coincide con otra temperatura y no se va a dar a la misma longitud de onda que se había dado con la primera temperatura. Quiere decir que hay una modificación de eso. Entonces, Don Bien, ¿sí?, lo analiza teniendo en cuenta lo siguiente. Don Bien dice, bueno, tomemos como base lo que hizo Don Boltzmann, ¿sí? Ese sistema termodinámico de un cilindro con un pistón. En esa situación, tomémoslo como base, pero ahora cuando se mueve el pistón, lo que ocurre es que hay un cambio en la longitud de onda de lo que nosotros tenemos que se estableció en esa cavidad. Y no solamente eso, ese movimiento del pistón genera un efecto Doppler. En esa situación, Bien llega a una, no se demuestra acá, no es el fin de eso, determinarlo, pero Bien determina fórmula funcional para la densidad espectral, ¿sí? Es decir, que para esa densidad de energía espectral tenía una fórmula, una función que relacionaba la longitud de onda y la temperatura con la longitud de onda para ese máximo elevado a la quinta. En esa situación hay una relación entre la radiancia y la densidad de radiación, en la cual cuando nosotros volvemos a ese equilibrio termodinámico, se genera, después de que hemos considerado que se ha expandido un poquito ese émbolo, ha expandido el volumen que nosotros tenemos ahí, se genera de nuevo una radiación
y que en todo el espectro y en todas las longitudes de onda y hacia todos los lugares siempre es la misma, es decir, que es isotrópica, entonces puede relacionar esa radiancia con esa función nueva que él había generado. En esa situación, si él quiere ver cuál sería el máximo de esa curva, y como no tenía la curva en sí, sino que lo que tenía eran los valores de la densidad espectral, lo que él hace es decir, bueno, perfecto, si yo quiero analizar el máximo de la curva, derivo la función que yo tengo, y al derivar la función, si la evalúo en cero, lo que voy a estar obteniendo es el máximo de esa curva. Entonces, en esa situación, lo que hace es derivar la expresión que él había logrado, ¿sí? Y al derivarla e igualarla a cero, obtiene que hay un patrón que se repite para cada una de las longitudes de onda que analice para cada temperatura, y con la longitud de onda máxima, si él evalúa esa función en la longitud de onda máxima y para esa temperatura, siempre obtiene una relación constante. Quiere decir que el valor de la longitud de onda por T le da siempre el valor de la longitud de onda para la emisión máxima por T a esa temperatura T, siempre le da un valor B que es una constante, ¿sí? Y esa constante le permite establecer, a través de ese valor de constante, permite predecir los otros máximos para las distintas temperaturas. Y esa expresión se la denomina como ley del corrimiento de Wien o la primera ley de Wien. Entonces, en esa situación puede establecer una relación entre la longitud de onda máxima y la temperatura a la cual se trazó esa curva. Es simplemente eso. Y simplemente eso, pero también es lo más importante porque se puede obtener ese valor de esa constante, que nos va a servir para hacer algunos ejercicios que nosotros tenemos planteados. Ahora el tema de todo esto era tratar de darle una forma matemática a estas curvas de energía radiante que nosotros tenemos en distintas temperaturas. Para eso se establece la segunda ley de Wien, pero tenemos un problema, Houston, y el problema acá está dado en que cuando se hacen estas leyes, tanto Wien con la segunda ley, como la otra gente, Rayleigh y Jeans, que también lo estudian desde otra manera, ¿sí? Ellos dos, cuando lo estudian, llegan a funciones en las cuales no les da exactamente lo mismo, tanto bien cuando las longitudes de onda son largas, es decir, para baja frecuencia, le funciona bien la segunda ley de Wien, le funciona bien, ¿sí? No así para las longitudes de ondas cortas, ¿sí? No así para las longitudes de ondas cortas, ¿sí? Para altas frecuencias, no le funciona bien. Fíjense que esta línea punteada de acá de la curva de Wien funciona para las longitudes de ondas largas, es decir, para baja frecuencia, pero no copia perfectamente la experiencia de Loomer y Pearson, que son una determinación empírica, y Rayleigh y Jeans ya directamente su curva no funciona para nada en la zona de la cresta, no predice los valores que tienen que ser, y no solamente eso, sino que le tiende el infinito la emisión de energía cuando lo toma para longitudes de ondas cortas, ¿sí? Entonces les da valores que son cualquier cosa. En realidad, cuando lo analizan, simplemente lo analizan desde un punto de vista termodinámico y desde un punto de vista electromagnético. Y cuando hacen de un punto de vista termodinámico y electromagnético, vinculan los principios de la termodinámica con una onda estacionaria que se da dentro del recinto. Por eso es que todo el desarrollo de Jeans lo hacen con ese tipo de ondas electromagnéticas, generando una onda estacionaria y dándole características de vibración a esa onda estacionaria en 3 dimensiones dentro de lo que tienen ahí, pero lo hacen teniendo en cuenta que el espectro de emisión es un espectro continuo de emisión
y a su vez también lo hacen como si tuvieran una cuestión mecánica en esa situación. Quiere decir que no consideran solamente el espectro de emisión que van a tener va a ser para ellos que la energía mecánica que se está emitiendo o la energía que se emite debido a las ondas que ellos están haciendo vibrar dentro de ese cilindro, lo están haciendo con una visión entre comillas mecánica, quiere decir que tiene un espectro de emisión continua, y entonces ahí es donde les falla en esta situación y que no pueden llegar a generar la onda como tendría que ser, ¿sí? La curva de emisión como tendría que ser. A solución de esto viene Planck, y cuando Planck lo hace, obviamente utiliza la mecánica cuántica. Y cuando utiliza la mecánica cuántica, utiliza los principios de esta mecánica cuántica. Y entre los principios de la mecánica cuántica, para poder llegar a una ecuación que diga o que copie perfectamente lo que habían hecho los otros dos científicos en forma práctica, no me sale el nombre de lo que quiero decir, Newman y Pearson, cuando lo hacen en forma práctica, entonces utiliza para poder seguir tomando esas oscilaciones de ondas electromagnéticas dentro de ese recinto, las utiliza, pero ahora propone lo siguiente, y propone los postulados que él tiene de la mecánica cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que se emite no se emite en un ancho de banda continuo, sino que la energía que se emite, pero en valores cuánticos, quiere decir en valores que son múltiplos de una cantidad determinada de energía, ¿sí? Es decir, que no tiene un espectro continuo de emisión, sino que lo emiten en cuantos de energía, en paquetitos de energía, ¿sí? Por eso acá dice, un oscilador armónico no puede tener cualquier valor de energía, sino solo valores enteros, múltiplos de una cantidad de sub-cero, que es proporcional a la frecuencia del oscilador. Quiere decir que hay una relación entre la energía que se emite y la frecuencia del oscilador, y por lo tanto no puede ser cualquier espectro de energía que nosotros pongamos. Después dice, un oscilador simple no gana o pierde energía en forma continua, sino de saltos o en cuantos de valor de ese subset, ¿sí? Dice, con esto, un oscilador simple, ¿sí? Con esto se dice que la energía del oscilador está cuantizada, ¿sí? Que está visto con la mecánica cuántica. Y solo puede tomar valores de energía que sean múltiplos de este número, que pueden ser 1, 2 o 3, pero del valor fundamental que él dice que tiene acá. Y ese valor fundamental que él enuncia ahí está relacionado con la frecuencia de emisión que tiene, y esa frecuencia de emisión, como estamos hablando de una onda electromagnética, está relacionada con la velocidad de la luz y con la longitud de onda, pero a su vez está relacionado con una constante, que es, obviamente, después lo vamos a ver cómo es este tema, pero está relacionada con una constante que es la constante que lleva su nombre al día de hoy, que es la constante Planck. El salto o el cuanto de energía elemental es sub-cero, es proporcional a la frecuencia de oscilación que ya habíamos visto, y está relacionado con la velocidad de luz y la longitud de onda que estaba comentando, y la constante Planck. Entonces, en esa situación, de acuerdo con, también nuevamente, con la parte estadística que realizó Boltzmann a partir de las ecuaciones de Maxwell, tenemos que los osciladores pueden tomar un valor determinado de energía, por el cual tiene asignado una probabilidad de emisión de energía, ¿sí? Una probabilidad de emisión de energía, ¿sí? Entonces, en esa situación, genera toda una ley de probabilidades, pero a su vez, teniendo en cuenta esta ley de probabilidades, tiene preferencias para esa emisión de energía en función de esas sumas. Quiere decir que
no todos van a tener el mismo peso a la hora de esa emisión, sino que vamos a tener una suma ponderada de esas formas de emisión que vamos a tener ahí. Y eso está relacionado con las longitudes de onda, ¿sí?, que nosotros vamos a tener. Y para cada longitud de onda está ponderado porque los máximos se dan en distintas longitudes de onda en función de la temperatura. ¿Qué estamos diciéndolo hablando mal y pronto? Que ese promedio ponderado que hace, o esa suma ponderada que hace para darle un peso estadístico, va a estar relacionado con este valor T que tiene ahí, y ese valor T que tiene ahí va a estar relacionado con lo que nosotros habíamos hablado antes, que está relacionado con la longitud de onda. Y en función de T, que es la temperatura a la cual va a emitir, la longitud de onda tiene valores ponderados que van a ser distintos en función de la temperatura de emisión. Por eso es que toma esos valores ponderados. En función de eso, realiza todo esto en una sucesión numérica y después lo transforma en una serie. Y en función de esa ponderación y de la serie que él realiza, obtiene una fórmula en la cual tiene que la radiancia resulte igual a esta expresión que es la 3,87 que tienen acá. Esa copia perfectamente lo que había hecho Loomer y Prinzheim cuando lo habían hecho en forma práctica, ¿sí?, con valores sacados en forma de experiencia de laboratorio. Entonces, eso es lo que llega a realizarse ahí. De todas maneras, lo que nos va a hacer falta a nosotros es la primera ley de Wien, en la cual establece una relación entre la cresta, entre el máximo valor y la temperatura. Y obviamente la ley de Stefan Boltzmann, en la cual habla de que la radiancia que nosotros vamos a tener está relacionada con la temperatura cuarta y con la constante de Stefan Boltzmann. Obviamente con esos valores vamos a trabajar. El último elemento que nosotros vamos a tener acá es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es cuando nosotros podemos extraer electrones de una superficie a través de una estimulación con una fuente luminosa. El primero que lo observó fue Hertz, ¿sí?, y posteriormente se estableció una experiencia en la cual, con una luz ultravioleta monocromática, se la hace incidir sobre un cátodo y ese cátodo emite un electrón, ¿sí?, y ese electrón que emite llega hasta el ánodo en función de generar un campo eléctrico, y ese campo eléctrico que se genera le permite al electrón viajar en ese campo eléctrico y partiendo de una cierta energía cinética inicial va a llegar hasta el ánodo, ¿sí? Y cuando llega hasta el ánodo tenemos nosotros que podemos medir que llegó hasta el ánodo cuando el galvanómetro nos indica que hay una corriente debido a esa polarización que nosotros hacemos ahí y a la luz ultravioleta que nosotros emitimos para poder generar la extracción de un elemento desde ahí. Eso que nosotros vamos a hacer ahora, obviamente, va a ser para poder ver cómo es con un haz monocromático, cómo se emite una cierta energía que vamos a tener incidiendo sobre el ánodo. Desde acá, lo que sí vamos a ver, creo que tengo que dejar de compartir esta pantalla y compartirle otra. A ver, vamos a decir así, dejar de compartir. Y quiero compartirle directamente con algo que es bastante interesante de ver. A ver si lo tengo por acá, que es el efecto fotoeléctrico. Y se lo voy a compartir a ustedes para que ustedes lo puedan ver y lo charlamos desde ahí directamente. Lo charlamos desde ahí. A ver si lo tenemos acá. Bueno, entonces la experiencia que hacen acá sería tener
una zona que sería nuestra zona que tenemos un cátodo, tenemos un ánodo. ¿Lo están viendo de esta parte? No sé si están pudiendo ver lo que les estoy compartiendo. Sí, profe, se ve. Bien. Entonces, esto es una aplicación que solamente nos va a permitir mostrar el efecto en forma práctica. Como no tenemos forma de hacerlo en la facultad, entonces lo vamos a ver en forma práctica a partir de esto. Lo que se hace en realidad es tomar un cátodo y ese cátodo lo hacemos con un cierto elemento. Por ejemplo, en este caso, la aplicación esta da para elegir distintos elementos. Cesio, potasio, antimonio, calcio, torio, aluminio. Y lo vamos a hacer la primera, lo vamos a hacer con cesio porque me puse a jugar un rato. Es una aplicación que antes se podía hacer con Java, pero la máquina mía ya no soporta Java. No es la máquina, sino que el Google Chrome no soporta más Java. Y entonces en esa situación lo busqué y lo reencontré con otra aplicación distinta. Bueno, me voy por las RAM, tengo que solucionar ese tema algún día. Entonces ponemos un cátodo de cesio, ¿sí? Y al poner un cátodo de cesio, si nosotros lo iluminamos con una fuente luminosa, que por ejemplo tengamos acá, que sea una descarga que se hace mediante un arco eléctrico en un gas como neón, como puede ser hidrógeno, helio, argón, zinc, cadmio, sodio, mercurio, cobre, o puede ser aluminio, el electrodo con el que nosotros generamos la luz, y la luz va a estar determinada cuando se genere ese vapor, va a estar determinada en función del elemento que nosotros pusimos. Vamos a ver que cuando tenemos ese cátodo hecho de cesio, aplicamos un campo magnético en esta zona e iluminamos el cátodo con una luz, como por ejemplo a partir del espectro de emisión del cobre, vamos a ver que en esa situación podemos ver si podemos extraer de alguna manera algún electrón de esta superficie y que llegue hasta el otro extremo que nosotros tengamos acá, que sería nuestro ánodo. Y acá lo que tenemos es un galvanómetro que nos va a indicar si circula corriente o no circula corriente. En esa situación acá pusimos nuestra lámpara que emite en las longitudes de onda del cobre, y en este caso vamos a hacer con 510 nanómetros. Entonces, en esta situación vamos a poner emitir. Fíjense que ahí cuando emitimos, ¿tac? Sale de la lamparita, ¿sí? Un fotón, impacta contra nuestro cátodo, ¿sí? Y emite un electrón. ¿Lo vieron el electrón? Sale de ahí, llega hasta la otra placa, y más o menos vayan tirando a ver un sí, no, quizá, tal vez lo mejor en una de esas. Avísame si se ve, si no se ve, pégame el grito, ¿sí? Entonces, en esa situación, con ese espectro de emisión, tenemos que podemos arrancar un electrón de la superficie y de acuerdo a la polarización que hicimos acá, podemos permitirle que llegue ese electrón hasta el otro extremo. Si nosotros aumentamos la intensidad del campo, ¿sí? Si yo aumento la intensidad del campo, cuando yo pongo esto, tiende a frenarse y se vuelve, con lo cual no hay indicación de mi galvanómetro acá. Si yo bajo la intensidad de campo, entonces en esa situación veo que llega el elemento acá. Si yo aún disminuyo un poquito más la intensidad de campo, veo que lo hace con mayor velocidad. Quiere decir que yo estoy arrancando de alguna manera los electrones, estoy arrancando de acá con una cierta energía cinética, ¿sí? Y estamos, con nuestro fotón, estamos venciendo el trabajo de extracción que ya habíamos visto en la unidad anterior, que hay un trabajo de extracción desde acá, lo estamos venciendo y le da la suficiente energía como para poder salir de acá y llegar a algo. Debe haber algún valor en el cual me lo frene al fenómeno. Quiere decir que yo, cuando quiero extraerlo de acá, se frena y no llega hasta la otra placa. ¿Qué pasa si yo, manteniendo esta diferencia de potencia, hago que la lámpara genere más fotones? ¿Sí?
más fotones. Bueno, listo, vamos a generar más cantidad de fotones. En esa situación, genero más cantidad de fotones, pero no porque pongan más cantidad de fotones, le voy a dar más energía a los que salen de acá, sino que lo que voy a hacer es arrancar más cantidad de electrones, pero todos salen con la misma energía. Quiere decir que la energía que le transfiere el fotón al electrón le sirve para tener una energía cinética inicial y para ver cuántos electrones sacamos de este cátodo. Pero no tiene nada que ver con poder vencer a este campo eléctrico que yo tengo acá. Entonces, el fenómeno está relacionando la frecuencia de la luz con la que incide sobre el fotón y la posibilidad de extraer de ahí un cierto número de electrones. Si yo bajo la intensidad luminosa, extraigo menos cantidad de electrones. Si yo aumento la intensidad luminosa, puedo sacar mayor cantidad de electrones. Y si yo modifico la diferencia potencial entre las placas, y bueno, puede que yo genere una mayor circulación de corriente. Fíjense que cuando la cantidad de electrones que yo pongo en juego me genera acá una corriente mayor, es decir, mayor cantidad de carga por unidad de tiempo me va a dar una indicación mayor de corriente año. ¿Qué pasa si yo de alguna forma, en vez de haber utilizado cobre o alguna de todas estas que yo tengo acá, hubiera utilizado una longitud de onda distinta a esa? Por ejemplo, hubiera utilizado 656 nanómetros. En esa situación veríamos que, fíjense, ahí tratan de salir los electrones, pero son frenados rápidamente. Quiere decir que en esta situación yo tengo que la longitud de onda que yo tengo acá me va a generar una cierta cantidad de energía con la que yo voy, con los cuantos de energía que yo salgo de acá, voy a poder extraer los electrones de la superficie, pero la energía cinética va a depender de la frecuencia con la que yo ilumino con esta lámpara. Si yo cambio la frecuencia, fíjense, cambio la frecuencia y nos sale con una gran energía cinética de aire. Si yo a esta diferencia potencial hago extremadamente pequeña para esta situación, ¿sí? Yo voy a poder, o si le quito esa diferencia potencial, fíjense que yo ahí, si la diferencia potencial es cero, esos electrones son arrancados y van a poder llegar al otro lado, ¿sí? ¿Eh? Y ahí llegan al otro extremo. Pero en esta situación, si yo ahora pongo, en vez de 656, le pongo 657 nanómetros, entonces yo salgo y no genero, no se generan electrones en la superficie. En esa situación, si yo aumento la intensidad de luz, pero mantengo la longitud de onda, lo que va a pasar es que no genero ninguno. Quiere decir que el fenómeno de la emisión fotoeléctrica está relacionado con la longitud de onda y con el tipo de elemento que tengo en el cátodo. Si yo cambio el elemento que tengo en el cátodo y le pongo torio, por ejemplo, y en ese caso tampoco genero, pero si yo voy a la frecuencia de corte anterior, veríamos a ver qué pasa con la frecuencia de corte anterior, también se lo come. Quiere decir que tengo una frecuencia de corte que es menor. Entonces, no para todas las frecuencias de onda se emite esa cantidad de energía o se puede extraer de ahí los electrones. Fíjense que para el caso del torio sigo bajando la frecuencia y sin embargo me sigue sin emitir ningún tipo de electrón. Y ahí sí, ahí lo vamos a cambiar acá, la diferencia de potencia para que se pueda ver. Y ahí sí ya cambia la cosa y ya es muchísimo mejor. Fíjense que si yo acá modifico el espectro de emisión, ahí logro encontrar cuál es más o menos donde comienza a emitirse.
Entonces, en esa situación, ahora ya sé más o menos para el torio con cuál frecuencia tengo que hacer. Si yo tengo una luz de neón y quiero emitir, con luz de neón para el torio no puedo. ¿Sí? Si yo tengo hidrógeno, ¿sí? Tampoco puedo. Con una lámpara de hidrógeno tampoco puedo. Con una lámpara de helio, para el torio, tampoco puedo. Con argón, tampoco voy a poder porque es un poquito más grande que la del sodio. Eso tampoco. Cadmio tampoco. Sodio menos. Cobre, mercurio menos. Cobre menos. Y aluminio, obviamente que con ese aluminio sí voy a poder porque está por debajo de los 400. Ah, no, mentira. Acabo de mentir. A ver, con 350. A ver. Ahí sí tenemos. Quiere decir que con ninguna de estas otras lámparas que me da que me dan acá, puedo hacer. Entonces en esa situación vemos, y ahora dejamos de compartir esta parte de acá, y vamos de nuevo al apuntecito. Vamos a compartir el apunte. En esta situación yo veo que va a haber un valor en el cual tengo un potencial para el cual la corriente a cero, que era esa polarización que nosotros hacíamos. Y me va a dar lo que se denomina el potencial de frenado, ¿sí? Que ya hemos charlado de esto y vimos la corriente de saturación, estuvo bastante interesante. Y dice que la energía cinética de los electrones también es independiente de la intensidad luminosa incidente, ¿sí? De la intensidad, pero sí depende de la frecuencia, ¿sí? Y se hace una explicación clásica del tema. Cuando se hace la explicación clásica del tema, obviamente no se llega a entender qué es lo que está pasando. Lo entiende y lo saca al frente Einstein, y es por este tema, por el efecto fotoeléctrico, que Einstein obtiene el premio Nobel, ¿sí? Y en esta situación, Einstein dice que el pasar de un estado de energía n, constante de Planck y la frecuencia, a otro n-1, constante de Planck y la frecuencia, el oscilador emite estas partículas denominadas fotones, y esta energía es la diferencia HF, quiere decir constante de Planck por la frecuencia. Sigue la explicación, y entonces en esa situación dice que para cuando arrancan los electrones absorben la energía de un fotón, ¿sí? Y los fotones tienen energía en función de la frecuencia que nosotros vamos a estar emitiéndolo, y en esa situación la energía cinética que tiene el electrón cuando sale va a ser una diferencia entre la energía del fotón menos esta W0, que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder extraer electrones de un material. Por eso cuando cambiamos el cátodo de un material a otro, veíamos que no podíamos extraer. Y cuando cambiábamos la longitud de onda, veíamos que en algunas situaciones podíamos extraer y en otras situaciones no extraíamos nada, ¿sí? Entonces, en esta situación, obviamente, tiene que ver que hay una transferencia de energía entre el fotón y el electrón que se hace en forma instantánea, y obviamente eso es por el paquete de energía que estamos haciendo, lo que son los cuantos de energía que nosotros tenemos. De acuerdo a lo que se vio ahí, vamos a tener que existe una frecuencia de corte, y relacionamos esto teniendo en cuenta que la energía cinética la podemos expresar como tradicionalmente se hace, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o como solemos hacerlo en función de la carga del electrón multiplicado por la tensión del campo que nosotros tenemos ahí, quiere decir que lo hacemos como se hacía antes con los electronvoltios. Si yo relaciono eso, voy a tener que puedo armar una gráfica en la cual es la relación entre la tensión que yo tengo para que podamos tener una circulación de corriente y la frecuencia. Esta F0 es la frecuencia de corte. Si yo estimulo con una frecuencia que sea menor a esa frecuencia de corte, voy a terminar obteniendo, si es menor la frecuencia de corte va a ser mayor la longitud de onda tal, ¿sí? Pero acá trabajamos con la frecuencia, entonces vamos a no tener ese fenómeno, ¿sí? Quiere decir que si nosotros estimulamos con una
luz que tenga una longitud de onda o una frecuencia inferior a frecuencia de corte, era lo que veíamos en la experiencia recién que no se emitían electrones. Eso se denomina frecuencia de corte. Independientemente de la cantidad de diferencia de potencia que nosotros generemos en ese campo, esa emisión va a arrancar en función de la frecuencia que nosotros tengamos de corte. ¿Y qué pasa si nosotros logramos emitir? Y si nosotros logramos emitir, vamos a emitir y le vamos a dar una energía cinética al electrón que emitamos, que va a ser una diferencia entre el cuánto de energía que nosotros tenemos menos el trabajo de emisión. Y ahí sí trabaja el trabajo de emisión, está relacionado con lo que nosotros habíamos hablado, que era la parte de el material que nosotros tenemos, ¿sí? Cuanto más difícil sea sacarle electrones a ese material, mayor va a ser la energía que ese cuanto entrega al material para poder extraerle un electrón, y menos energía le va a quedar como remanente para poder salir al electrón y vencer la diferencia de potencia que nosotros hemos puesto para generar ese campo de frenado, ¿sí? Eso es lo que trata este tema de la emisión fotovoltaica, ¿sí? Fotoeléctrica, ¿sí? El fenómeno este de emisión que nosotros tenemos acá, que está relacionado y que la primera experiencia se hizo con una luz ultravioleta, ¿sí? Ese fenómeno fotoeléctrico se puede explicar también desde la física cuántica, y lo hizo Don Einstein cuando lo explicó de esa manera. Entonces, para la emisión fotoeléctrica es fundamental que no se emite en cualquier frecuencia, sino que hay una frecuencia de corte, y no es la misma frecuencia de corte, sino que esa frecuencia de corte va a estar relacionada con el trabajo de extracción que nosotros hagamos de los materiales que nosotros tenemos puesto en juego ahí, ¿sí? Así que de esa manera es la relación entre la frecuencia de corte y el material. Bueno, como ya los dejé claramente confundidos, la clase que viene vamos a trabajar con esto y les voy a pasar también, como para que ustedes se puedan poner a jugar, esa aplicación ahí y para que vean que se puede establecer ese grafiquito que vimos ahí entre la relación entre la frecuencia y la tensión para que ustedes puedan poner en juego. Como ya se corta la comunicación, los veo la clase que viene. Cualquier pregunta que tengan, o la hacen por el mail, o la vemos la clase que viene, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo el martes que viene. Gente, ha sido un gusto. Nos vemos. Chao, ingeniero.